Amén, amén, gloria a Dios. Ok, estamos aquí hoy siguiendo nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en capítulo 2. Antes de empezar, quiero nada más mencionar algo que mencioné la vez pasada, pero una cosa que vimos en el libro de Hechos es que donde sea que fuera Pablo, la primerita cosa que él hizo siempre en cualquier ciudad donde él llegó era que se entró en el templo de los judíos y discutía con ellos acerca de las profecías y la venida del Mesías y declarando que Jesucristo era ese Mesías cumpliendo todos las profecías. Y dice que él discutía con ellos haciendo sus argumentos. Y lo que estamos viendo aquí en el libro de Romanos son parte de esos argumentos que él usaba. Él está hablando al pueblo judío acerca de la ley de Moisés y poniendo los argumentos que él usaba siempre cuando iba a las sinagogas enseñando el evangelio de Jesús. Entonces, cuando estamos aquí leyendo esto, una de las cosas que estamos viendo es algo que no pudimos ver antes, es qué pasaba en las sinagogas cuando Pablo estuvo allí enseñando. Pues lo que estamos leyendo aquí es un ejemplo de lo que pasaba, lo que él enseñaba y cómo lo enseñaba y sus argumentos y todo esto, lo estamos viendo aquí en este libro. Aunque este libro no está escrito a los judíos, precisamente está escrito a la iglesia en Roma. Otra cosa que estábamos notando la vez pasada, yo dije que esta carta fue escrita probablemente después de que Saulo o Pablo salió de Roma cuando estuvo allí preso. Pero mirando un poquito más cuidadosamente, parece que esta carta fue escrita tal vez en el año 51 a 53 por ahí y posiblemente antes de que él fue preso en Roma, que había hermanos en Roma, judíos tal vez, y él estaba escribiendo esa carta a ellos. Pero antes o después, como sucedieron las cosas, la carta sigue siendo una de las cartas muy importantes para la iglesia cristiana, porque en esta carta y en las demás cartas tenemos una enseñanza de la doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. Realmente no hay mucha doctrina en las epístolas, en los evangelios que hablan de la vida de Jesús. Hay una poca de sus enseñanzas, pero no mucho. Tenemos el Sermón del Monte, tenemos muchas parábolas que enseñaba el Señor Jesús, pero en cuanto a doctrina como enseñanzas para la iglesia que sea fundada sobre una creencia, pues esto viene mayormente por estas cartas que estamos leyendo aquí en el libro de Romanos. Y otros libros también, otras epístolas, otras cartas de Pablo principalmente, pero también hay cartas de otras personas, pero Pablo es el que, por lo cual tenemos la mayoría de la doctrina que nosotros enseñamos, viene por Pablo y viene por la doctrina que él recibió. Él declara, lo vimos la semana pasada, él recibió directamente del Señor Jesucristo, no aprendiendo una doctrina por medio de los demás apóstoles. Entonces es muy interesante cómo esto viene a nosotros y cómo el Señor tomó este último apóstol, Pablo, y lo llevó al cielo, lo enseñó su doctrina y ahora es él principalmente que instruye a la iglesia porque él era el apóstol a los gentiles y la iglesia ahora es la iglesia de los gentiles, porque los mayormente han rechazado a Jesucristo como el Mesías desde el tiempo de Jesús aún hasta el día de hoy. Pero le digo que ya se están saliendo personas que son creyentes de Yeshua, Jesús, que vienen
que son judíos. Y ahora hay grupos que están trabajando en Israel para los judíos, enseñando a Yeshua HaMashiach, que es el hebreo para el Señor Jesús. Y lo están enseñando y están teniendo hoy día un impacto en ese pueblo. Aunque todavía entre el pueblo judío, muchos todavía no aceptan al Señor Jesús. Entonces, con este preámbulo, vamos a empezar ahora con el capítulo 2. En el capítulo 1 vimos la salutación, su deseo de visitar a Roma y también empezando a declarar su doctrina, empezando con la culpabilidad del humano, que todos andamos en pecados, declarando algo de lo que son los pecados. Y ahora vamos a seguir con este discurso que Pablo dio para seguir hablando. Pero como le digo, esto es dirigido a la iglesia, pero como principalmente a judíos que están ahora en Roma. Ok, vamos a empezar luego con la lectura de Romanos capítulo 2. Y empieza o sigue, ¿verdad? Este capítulo, Pablo está un poco directo, declarando lo que está bien y lo que no está bien. Vamos a leer la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, aún en este primer versículo, aquí tenemos una doctrina que es también controversial, porque hay muchos que hasta el día de hoy que quieren y están juzgando a los demás. Pero aquí Pablo indica qué peligroso es cuando nosotros juzgamos a otras personas declarando, tú estás en pecado, tú estás haciendo mal, cosas así, ¿verdad? Porque cuando condenamos a otros, dice que nosotros realmente estamos haciendo lo mismo y en esto nos cae sobre nosotros juicio. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea que mire cómo está diciendo, Pablo está criticando a los hermanos en Roma, declarando, ustedes están juzgando a los demás y eso no está bien, porque como declara aquí, si nosotros nos pensamos juez y estamos juzgando a otros por su pecado, cuando nosotros también tenemos pecado en nuestra vida, porque todos lo tenemos, dice que ¿cómo escaparemos nosotros del juicio de Dios si nosotros andamos juzgando? Y como dice en el versículo 1, somos no hay excusa, inexcusable. Quien quiera que seas, quiere decir que cualquiera persona que anda juzgando a su hermano, su hermana, estamos en peligro. Y es un peligro serio que nosotros tenemos que reconocer porque, como dice aquí, no escaparemos del juicio de Dios cuando nosotros juzgamos a otros. Cristo también dijo lo mismo en la parábola del hombre rico que perdonó la deuda de alguien que le debió tanto dinero, luego saliendo él con alguien que le debía un poco de dinero y le golpeaba y le echó en la cárcel cuando el Señor le había perdonado todo su deuda y luego el Señor lo llamó y le dijo, siervo malo. Malo, dijo, y ¿por qué cuando yo te perdoné tanto, por qué tú no perdonaste lo poquito que el otro te había ofendido, ¿verdad? Te había debido? O sea que está enseñando la misma idea del Señor Jesús por la parábola, pero aquí Pablo lo pone en palabras bien claras, ¿verdad? Donde
no hay duda de qué está hablando. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus vidas. Hay un día de juicio que viene. Y ese día de juicio es un día de ira, como dice aquí. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ese ira, ese juicio, ¿verdad? Y el juicio es justo. ¿Y por qué es justo? Porque nosotros hemos juzgado a los demás, ¿verdad? Este juicio cae a nosotros y el juicio es justo y no podremos poner nosotros excusa. Pero Señor, mire lo que me hizo. Mire estas cosas que me hizo, lo merece, ¿verdad? O mire las cosas que él está haciendo como anda en pecado. Pero el Señor nos va a decir lo mismo que en la parábola de Jesús. Pero yo, ¿cuánto te he perdonado a ti? Cuando tú hacías lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo eres que tú que juzgas a otro cuando yo no te juzgué a ti y yo te perdoné a ti? Entonces nosotros, nuestro deber, como Cristo dijo, amar como Él nos ama a nosotros, eso incluye perdonar a nuestro hermano. Cuando hablo de esto, no estoy diciendo que los pecados no importan, que uno puede hacer lo que quiera, que, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta por nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos ante Dios. Y es Dios que nos juzga, no somos nosotros que juzgamos el uno al otro. Y eso es difícil, ¿no? Es difícil para muchos aún cristianos, porque hay muchos chismes, hay muchos pleitos en las iglesias donde realmente se encuentra que hay mucho juicio también que está pasando. Pero aquí el Señor es muy claro que cuando esto suceda, es el enemigo que está obrando y nos ponemos aún a nosotros mismos en peligro cuando dejemos que ese espíritu de juicio entra en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice, ponerlo en contexto. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bienes hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces aquí vemos la diferencia. Hay vida eterna, pero la vida eterna es para los que están perseverando en hacer el bien y buscar gloria y honra e inmortalidad, los que quieren realmente obedecer. La cosa de ser un hijo de Dios no es solamente recibir a Cristo, sino es también obedecer lo que Él nos manda. Porque eso es parte, el que me ama es el que me obedece, dice en Juan 14, 21 y 23, también en otras partes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que obedecer. El Señor quiere obediencia más que sacrificio, otro versículo, pero um, la obediencia que estamos poniendo al Señor es esto que estamos buscando, ser fiel a Cristo y buscar lo que es Jesús. Y parte de esto es amar al Señor con todo lo que somos, amarle a Dios primero y luego amarnos los unos a los otros, porque en esto, dice, está basado toda la ley, los mandamientos y todo viene basado en esto. Y si cuando nosotros vivimos una vida enamorados con Jesús, pues nos perseveramos en hacer bien porque amamos a Cristo. Estamos buscando las cosas de Dios. Pero dice que hay ira y enojo que esperan a los que son contenciosos, los que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La palabra dice que
en Juan 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Y esto vemos en muchas partes, ¿va? Y aquí también vemos esto, que hay como dos caminos, igual como dice en Mateo 7 y 21 y en otros lugares, que hay dos caminos, la ancha y la estrecha, ¿verdad? Pero, y aquí están otra vez el camino que guía a vida eterna, perseverando en las cosas de Dios, porque la vida es, digo, el camino de Dios es estrecho, es recto, pero ira y enojo a los que andan por las cosas del mundo. Contención, hermanos, no es de Dios. En Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no llega a la justicia de Dios. La ira del hombre no nos va a llevar a la justicia de Dios. Entonces, cuando somos nosotros contenciosos, como dice aquí, tenemos que reconocer, estamos nosotros en peligro. Nos hemos puesto en peligro conforme a esta escritura. Cuando nosotros somos contenciosos, tenemos que amar y dejar las cosas en la mano de Dios. Y si vemos pecado en la vida de alguien, ¿qué dice la escritura? Primero de Juan 5 dice que oremos. Oremos por las personas que vemos, los hermanos que vemos en pecado. Y el Señor los va a guiar, el Señor los va a corregir, ¿va? Pero nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es esto de orar y tratar con nosotros mismos para que nosotros estemos bien ante el Señor. Entonces, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea que esto incluye a todos y empieza con la casa de Israel, pero también nos incluye a nosotros. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente también, pero también a nosotros los demás, el griego que incluye a todos los demás que no somos griegos. Entonces, como otra vez, a estos dos caminos, dos recompensas, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz sobre todo ser humano que hace lo bien. Entonces, hermanos, aquí estamos. El camino está delante de nosotros y luego nosotros escogemos cuál camino nosotros queremos seguir. Amén. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que la ley nos enseña lo que Dios requiere, pero aún los que no están bajo la ley no quiere decir que están sin excusa o que Dios no hace excepción. Los que andan en justicia serán salvos, los que no serán condenados. Y la palabra es muy clara y nosotros muchas veces queremos justificarnos a nosotros mismos, intentando de justificarnos ante Dios. Yo conozco personas que son expertos en justificar porque ellos tienen razón y los demás están mal. Pero cuando estamos ante Dios, no habrá ninguna justificación, ninguna excusa que nosotros vamos a poder poner delante de Jehová Dios, porque Él es tan santo y tan poderoso que solamente estamos allí y recibimos su juicio, que es justo sobre cada uno de nosotros. Pero Él nos avisa ahora de antemano por esta escritura y otras, diciendo, aquí está el camino, haz el bien, hazlo honroso, sigue al Señor Jesús, sea fiel, ¿verdad? Y luego
todas estas cosas vienen que es vida eterna, es honra, es gloria que viene a esas personas. Pero si no lo hacemos, si estamos mejor mirando las cosas mundanamente, el enojo, la ira, todas las cosas, ¿verdad? Y la contención y todo, ¿verdad? Pues la cosa es que viene luego sobre nosotros juicio. En esto no estoy diciendo tampoco, cuando digo que no juzguemos, no estoy diciendo que no tenemos que ser sabios, porque hay personas en el mundo que quieren tomar ventaja de nosotros o quieren como hacer algo en contra de nosotros. Tenemos que ser sabios y cuidarnos, pero cuidarnos honrosamente ante el Señor, ¿verdad? Tenemos que juzgar la situación con la ayuda del Espíritu Santo, pero reservando el juicio contra la persona. Y hay una distinción, tal vez sutil, no sé, pero es una distinción muy importante, que sí tenemos, por ejemplo, un predicador, tenemos que juzgar su doctrina. Y si la doctrina no la hallamos bien conforme a la palabra, la tenemos que rechazar. Pero al rechazar su enseñanza, no que es que estemos condenando a la persona, sino oremos por esa persona. Que el Señor le ilumine su error, que el Señor le ayude, porque si es siervo de Dios, es el Señor que se encarga de su siervo, ¿sí o no? Entonces, en esto nosotros tenemos que tener como esa distinción de lo que es el juicio. Está diciendo aquí que no juzguemos los errores, los pecados de los demás, sino miremos a nosotros mismos, a nuestras vidas, que estemos nosotros bien ante los ojos de Dios, pero también cuando estamos en el mundo, tenemos que también ser sabios y dejar ser guiados por el Espíritu Santo y no tomar cualquier cosa que alguien nos diga, nos haga tampoco, ¿verdad? Entonces es un balance tal vez así. Pero dice, porque todos los que sin la ley han pecado serán juzgados, los que tienen la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Él está hablando de la ley de Moisés, y la ley de Moisés es una ley de ritos, de obras, ¿va? Pero es la ley que ellos tenían en aquel tiempo. Y la ley de Dios está allí para mostrarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando no estamos, bueno, ponerlo así, la ley, la verdad, nos condena a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado en cuanto a lo que es la ley de Dios. No hay ningún ser humano que ha cumplido aún lo más básico de la ley de Dios, aún los 10 mandamientos. No hay ni un ser humano que no ha como fallado en alguna parte. Pero había uno, que es Jesús, que no. Entonces, por eso él pudo ponerse como sacrificio para nosotros. Pero dice, no seamos oidores de la ley, no son los oidores de la ley que son los justos, sino los hacedores. Entonces, acuérdense que tenemos también que guardar sus mandamientos. La diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es que en el Nuevo Testamento Dios nos muestra su gracia. Si caemos, podemos levantarnos, pedir perdón y Dios nos perdona y nos limpia y seguimos adelante. Mientras en el Viejo Testamento, cuando se rompieron la ley, estaban culpables. Está hecho está, usted es culpable. Y resulta que realmente todos somos culpables ante los ojos de Dios si somos juzgados así. Pero por la gracia de Dios, ahora tenemos la sangre de Cristo que ha hecho posible que nosotros podamos vivir la ley aunque no seamos perfectos, ¿va? Porque no somos juzgados así. Pero, sin embargo, los hacedores son los que son justificados.
Es decir, una vez más, que nosotros no seamos oidores solamente, como dice la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Somos obedientes, somos los que practican las cosas de Dios, pero la gracia de Dios por la sangre de Cristo ahora hace posible de que podamos seguir caminando bajo esa ley. Gloria a Dios. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. O sea que hay personas que sienten en su corazón el llamado, lo que es bueno y malo, porque Dios ha puesto en nosotros el conocer y distinguir entre lo bueno y lo malo. Y los gentiles aquí dice, si hay gentiles que entre su espíritu reconocen lo bueno y siguen lo bueno, aún no, que no tengan la ley, dice, son ley para sí mismo. ¿Por qué? Porque, mire, es el mismo Espíritu Santo que los está guiando y dirigiendo para salvación, aunque ellos todavía no sepan tal vez cómo esto va a suceder, pero es Dios que nos rescata por su Hijo Jesús. Mostrando en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abomines de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, aquí está poniendo para nosotros una acusación, pero esto es para los judíos, ¿verdad? Porque aquí está declarando a los gentiles que siguen la ley de Dios sin conocerlo, pues tienen ley por sí mismo, pero los que tienen la ley, ¿verdad? Y piensen que ellos son los que juzgan, que ellos son los que conocen la voluntad, que son instruidos, que son los guías y todo esto, pero luego ellos mismos andan en los mismos pecados, infracciones de la misma ley que ellos están enseñando. Esta es una crítica que está dando al pueblo judío, ¿verdad? Ellos que tienen la ley de Moisés, pero y lo predican, ¿verdad? Lo declaran, pero no lo guardan. Entonces él está diciendo, ustedes están mal cuando hacen esto, pero como dice aquí, nuestra confianza está en el Señor Jesús, ¿verdad? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y hay aquí bueno, entonces ahí es donde nosotros también seremos juzgados, pero ahora bajo la gracia del Señor en Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia porque realmente en el Antiguo Testamento como que la gracia no se encuentra, es juicio, ¿verdad? Siguiendo en el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea que aún uno que no es judío, pero guarda la ley de Dios, la ley que no cambia, no sería hallado justo ante los ojos de Dios.
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que está diciendo que los que verdaderamente tienen o cumplen con la ley de Dios, aun si no están bajo el convenio de los judíos o el linaje de los judíos o el pueblo escogido, ¿verdad? Van a condenar a los que supuestamente son los escogidos. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la ley y los supuestamente los que tienen ese derecho o esa bendición son transgresores. Wow. Entonces es un poco fuerte lo que enseña Pablo a los judíos. Está hablando la verdad, es verdad lo que dice, ¿verdad? Pero está un poco también fuerte lo que les dice, y con razón también siempre había los que se levantaban en contra de Pablo, ¿verdad? De su enseñanza. Pero sigue diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea que no son las cosas, ¿verdad? Las obras que hacemos en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es Dios que alaba a esas personas que en lo interior, en el espíritu, guardan la ley de Dios. Quiere decir que son justos ante Dios. Mientras los que tienen supuestamente la ley y son circuncidados están supuestamente bajo la promesa que venía al pueblo escogido, pero no guardan, ¿verdad? La ley. Dice, esa alabanza, la cual no viene de los hombres, viene de Dios. Dios escoge a los que son verdaderos, los que guardan sus ordenanzas, sus leyes, y en lo interior, en el espíritu. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, no es circuncisión en la carne que hacemos, sino que nosotros nos sometemos todo a Jesús. Y en esto, perdón, en esto somos, dice la escritura, hecho hombres nuevos, criaturas nuevas en el espíritu. Y lo mismo que está pasando aquí, ¿verdad? Que Dios hace en nosotros criatura nueva cuando nosotros venimos en el espíritu y somos obedientes a la ley de Dios, la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Amén. Aleluya. Ok, entonces aquí llegamos al fin de capítulo 2. Y vamos a parar a ver si hay comentarios, hermana Charito. Como usted está aquí, ¿usted tiene algo que quiera mencionar o decir o pregunta o alguna cosa? Sí, en el capítulo 1 nos hablaba de todo lo que es el pecado, ¿no? Y acá también está hablando que nadie puede juzgarnos a nadie, porque todos hemos pecado, como dice primeramente el judío, después del griego, nosotros. Nadie puede juzgarnos juzgar a nadie, ¿no? Y qué bueno es la misericordia de Dios también, ¿no? Que aún a los que, como Dios ha puesto primeramente, ¿no? Ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, y también el hombre sabe, aunque no está dentro de la ley, por ejemplo, que no conoce la ley, sabe que lo que es malo y lo que no es malo. Entonces,
el Señor como es tan bueno para que, aunque no conocen la ley, porque supongamos que todavía cuando Cristo Jesús no venía todavía, eh, creo que Dios va a juzgar de acuerdo a cómo vivían, ¿no es cierto? Como dice, o sea, eh, él, como dice acá, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, dice aún. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son todos los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Acá una pregunta, o sea, el que antes de conocer, antes de que venga Cristo Jesús y no conocía la ley, digamos, de lo que tenían los judíos, eh, ellos van a ser juzgados por lo que ellos pensaban, ¿no? Sí, cada quien. Y también sobre lo que hacen, ¿verdad? Sus acciones también. Ah, porque eso es lo que Claro, decía. las acciones. Aleluya, amén. Y Aleluya. bueno, y como dice el Señor, como dicen que no juzguemos, como dijo usted, si hay un predicador que también, o sea, no está diciendo la verdad, o sea, de alguna forma no dice que no juzguemos totalmente, porque tenemos que ver si la palabra que nos está diciendo está bien, es correcta, es la palabra de Dios. Pero como dice, no juzguemos mal, o sea, tenemos que realmente darle gracias a Dios porque Dios nos da esos dones, por ejemplo, el don de discernimiento para reconocer si es de Dios o no es de Dios lo que nos está predicando, ¿no? Aunque viene mezclado, es engañosa la predica, un ejemplo, ¿no? Eh, También el Señor, como él nos dice, no juzguemos a la persona, sino lo que está diciendo, para yo poder aceptar o no lo que está diciendo, si es de Dios o no es de Dios, pero que no juzguemos a la gente, porque el único que puede juzgar es Dios. Sí, así es, amén. Y dos cosas aquí quiero mencionar. Primeramente, la salvación, como dice en Efesios 2, la salvación no es por obras, ahora en el nuevo pacto, en el pacto de Cristo, sino es por la gracia de Dios. Nuestra salvación no la podemos ganar por nuestras obras. Pero si usted lee en Apocalipsis 20, cuando habla del juicio final, dice que todos seremos juzgados por nuestras obras. O sea que somos salvos por la gracia, pero el juicio es por las obras. Lo que hacemos con nuestra vida, lo que si hemos guardado sus leyes, si hemos amado a nuestro prójimo, si hemos juzgado, todas estas cosas, ¿verdad? El juicio es por nuestras obras, somos juzgados por lo que hacemos. Es justicia, ¿verdad? Que uno es juzgado por lo que uno hace. Um, entonces, este, este es un punto de que las obras sí importan. Tal vez algunos digan, pues si no somos salvos por las obras no importan, ¿verdad? Dios nos salva por la gracia, pero las obras sí importan. Y de hecho, el mismo capítulo 2 de Efesios declara que Dios nos creó para hacer sus obras, las obras de Dios, que Él ha preparado para que nosotros las hagamos. O sea, las obras son importantes, son parte de nuestra vida cristiana, pero no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Sin embargo, nuestras vidas y cómo vivimos nuestras vidas y lo que hacemos en nuestra vida, si estamos guardando la ley de Dios, si somos obedientes, esto afecta nuestra recompensa, lo que recibimos en el final, aún
vida o muerte, según, ¿verdad? Según estamos leyendo aquí. También puede afectar algo allí. Pues este tal vez es otro tema un poco más profundo, pero vamos a dejarlo ahí. Creo que, Sí, creo que hermano. digamos, por la fe que nosotros recibimos, eh, eh, que es lo que Dios nos da para hacer sus obras, ¿no? Porque para, digamos, las obras que antes se hacía, antes de conocer a Cristo, por más que sean buenas, para Dios como que no aceptaba porque no eran tan buenas, porque no eran guiadas por Él, ¿no es cierto? Y ahora al ser lavados con su sangre y ser nuevas criaturas, Dios nos da una fe para hacer las obras de Él. A eso se debe referir cuando dicen que por las obras también vamos a ser juzgados. Amén. Amén. Ok. Y la otra cosa que quise mencionar es eso de juzgar el pecado, porque en la iglesia hay muchas personas que ven a un hermano o una hermana que están en pecado y no estamos peleando de que no están en pecado, pero luego los juzgan, los critican, los empiezan a decir, usted está mal, usted tiene que arrepentirse, usted es el otro, ¿va? Y, y no estoy diciendo que el pecado está bien, no. Pero como dije antes, cada quien tiene que dar cuenta de su propia vida. Y si nosotros vemos a un hermano en pecado, lo que dice la escritura en 1 de Juan capítulo 5 es que oremos por esa persona, no que juzguemos a esa persona. Y yo he visto en la iglesia tanto juicio terrible en la iglesia y más aún sobre personas que, bueno, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos personas que han salido del grupo porque dicen, bueno, veo personas en pecado en la iglesia y no puedo soportar eso y tenemos que salir porque están en pecado, ¿verdad? Pero ¿qué han hecho? Han juzgado a su hermano por su pecado y luego ellos también tienen pecado en su vida y los que lo juzgan a su hermano han hecho lo mismo y como dice la escritura aquí, esto es demasiado peligroso para nosotros como cristianos porque Dios es justo y Dios es santo. Y si ve a nosotros juzgando y criticando a nuestros hermanos por sus pecados, cuando hay pecado también, casi a veces even aún peor en nuestras vidas, como dice, ¿cómo vamos a escapar el juicio? ¿Cómo? Porque Dios es justo. Entonces, pues tenemos que tener una compasión por nuestros hermanos que están en pecado. Decirles la verdad. Tenemos que declarar lo que dice la palabra. Mire, la palabra declara que esto es pecado. Estoy preocupada por usted, hermano o hermana, que veo lo que veo en su vida como que usted está en peligro, pero lo hacemos en amor, no en juicio, ¿verdad? Y hay una enorme diferencia. Le comento que ha habido mucho, demasiado heridas causadas por la iglesia a otras personas que están pasando tiempos difíciles en su vida. Personas que, por ejemplo, pasaron por un divorcio y luego la misma iglesia condena a la persona y dice, pues usted está en pecado o lo que sea, ¿va? Y la misma persona, en vez de hallar amor y ayuda en su tiempo, que es un trauma en su vida, encuentra más trauma por medio de la misma iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. El Señor dice que nos soportemos los unos a los otros, los amemos los unos a los otros. Y de hecho es el mandamiento que el Señor nos dio al fin de su vida. Le dijo un nuevo mandamiento, un nuevo, que os améis los unos a los otros. Y pues mire hermano, tan importante y nosotros muchas veces fallamos en esto.
Pero como siempre digo, no tampoco estamos dando excusa para el pecado, tampoco. Tenemos que declarar lo que es pecado y anunciarlo, pero luego es para la persona, ¿verdad? A veces puede que caiga a un pastor que fuera y hablare con una persona que está en pecado, que está afectando también a la iglesia o otras cosas, o aún para, pues, para la salvación, el bienestar de esa persona. Pero estas son cosas que hacen las personas que son encargados de cuidar el redil, ¿verdad? No es que fulano va a salir y corregir a fulana que está mal, ¿verdad? Ese no es lo que Dios está declarando aquí. Entonces, es un tema un poco delicado porque nadie quiere permitir el pecado, pero a la vez es Jesús que juzga y no nosotros. Y cuando nosotros juzgamos, nosotros caemos bajo juicio. Y dice, no importa quién sea, cualquiera que sea, dice que así es la situación y tenemos que tener muchísimo cuidado en todo eso. Amén. Este es Es un... verdad. Perdón, Acá adelante. en Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, acá, por ejemplo, como dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, el Señor lo que está diciendo acá es, o sea, si nosotros no buscamos primeramente en nosotros la presencia, la guía del Espíritu Santo, para ser guiados por su Espíritu, para corregir o lo que sea, o sea, nosotros estaríamos haciendo con nuestra propia carne, y ahí es cuando la gente sale herida, sale lastimada, porque nosotros estaríamos haciendo con nuestro propio pensamiento, como yo pienso, como yo creo que tiene que ser las cosas, y a la manera de cómo uno ve, ¿no? Pero el Señor dice acá, vosotros que sois espirituales, o sea, que el que puede corregir, el que puede ayudar es una persona que realmente sea espiritual, sea llena de la presencia del Señor, para que pueda ir y decir, mira, lo que estás haciendo, esto está mal, o decirle sin juzgar a la persona, pero hacerle saber que lo que está pasando con lo que estamos viendo, digamos, con esa persona. Amén. Amén. Y pues la otra cosa que yo he visto, especialmente en el YouTube, en el Internet, son personas que juzgan a otros predicadores, a otros ministros, que no les guste su doctrina, que no les guste lo que están haciendo, que el Señor está haciendo milagros y ellos los denuncian. Y, y están buscando cualquier cosa que pueden hallar, que pueden usar como piedra de tropiezo para las demás personas, para que esa persona, pues, ese ministro, ¿verdad?, sea vituperado. Y lo que he visto es que esto suceda principalmente con las personas que son más usados por Dios. Las personas que andan en el poder del Espíritu son las personas que son más atacadas por la misma iglesia, por otras personas que no creen en las obras del Espíritu Santo o no creen en la misma doctrina que ellos tienen. Y luego buscan cosas y hasta mentirosamente suben cosas al internet que parecen que como lo ponen en una manera que parece mal a la persona y lo toman fuera de contexto y luego tienen un seguimiento de personas que lo están siguiendo, que están comiendo estos juicios, y sus propios almas están siendo afectados escuchando a esta piedra de tropiezo.
Pero el Señor habla de piedras de tropiezo que están en la iglesia que serán echados fuera. Son ceniza. No, ya, son ¿cómo se llama? El trigo y la cizaña, son cizaña. Y el Señor declara en esta parábola que todo que sirve de piedra y de tropiezo será echado fuera. Entonces, hermanos, tenga mucho cuidado cuando, si usted quiera criticar a un siervo de Dios porque no le guste lo que está enseñando o porque usted no cree que los milagros que él dice que está o muestra que está pasando, que son reales o lo que sea, ¿verdad? Tenga mucho cuidado porque usted puede encontrarse luchando justamente contra Dios y contra la obra del Espíritu Santo. Y mire, le digo, cuando yo leo, cuando el Señor habla del pecado no perdonable, el blasfemar al Espíritu Santo, cuando yo leo este capítulo, lo que veo es que lo que estaban haciendo, estaban declarando la obra del Espíritu Santo como obra del diablo. Y eso fue blasfemia contra el Espíritu Santo, diciendo lo que el Espíritu Santo hizo fue del diablo. Y el Señor en esta ocasión es cuando Él declara que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y lo que me da tanto miedo a mi espíritu es que veo lo que están diciendo algunas de esas personas y están haciendo justamente esto, están declarando obras del Espíritu Santo como si fuesen obras del diablo. Y hermanos, tenga mucho, mucho cuidado, porque si nosotros entremos en ese juicio, la palabra dice Jesús mismo de que no hay salida. De esto no hay ni salvación. Y pues tengamos mucho cuidado. El juicio es mortal a un cristiano. El juicio a otro hermano o hermana. Como le digo, no estoy diciendo que no juzguemos su doctrina, que no juzguemos sus obras, pero no juzguemos la persona y condenemos a esa persona. Esta es la obra de Dios, no es nuestra. Nosotros somos llamados para amar, perdonar y soportar a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Oh, aleluya. Pues Amén. bienvenida, hermana Brenda. Acaba de Es, llegar, pero es, es para Buenas ponerse, noches, para pastor. pensar Buenas noches, mucho, hermanita no. Charo. amén. Perdón, hermana Charo, ¿qué decía? Digo, es para ponerse a pensar bien, ¿no? Todo lo que dice acá en este capítulo, en estos dos capítulos que venimos leyendo, estudiando, es para ponerse a pensar bien, específicamente el versículo, capítulo 2, el tema de no juzgar, porque nosotros somos muy fáciles para pensar y juzgar. A veces no escuchamos bien todo lo que dijo o lo que tiene que decir y ya estamos pensando, esto está mal, cualquier cosa así. Como usted dice, yo también he visto muchas cosas y a veces hacen programas hacen preguntas, ¿y qué te parece lo que dijo? Y así para mí que ya le está llevando a que juzgue y a hacer mal y eso no puede uno estar viendo, como usted dice, alimentándose de cosas que hacen programas específicamente para decir, ¿qué te parece lo que dice este predicador? ¿Qué te parece lo que dice acá? Mira lo que hace en esta iglesia, mira lo que dicen acá. O sea, tenemos que realmente tener mucho cuidado de no juzgar y si uno ve esas cosas, o sea, como Dios dice que oremos los unos por los otros, ¿no? Porque Dios nos ama a todos, Dios los ama a todos los siervos, aunque están haciendo mal, el Señor trata de hacerlos volver, así que nosotros no somos los dueños de la ley, no lo hicimos nosotros y tenemos que pensar bien cuando nosotros escuchamos eso, alguna cosa, algún desvío de alguien, digamos así, en cuestiones de doctrina o también de pecado, ¿no? Amén.
cuando yo veo estas cosas, primeramente no me gusta ni mirarlos, porque reconozco que esto no viene de Dios, esto viene del enemigo. ¿Y quién es el acusador de los hermanos? Pues no es Cristo, es el diablo que es el acusador de los hermanos. Y si unos hermanos están acusando a otros hermanos, ¿a quién están sirviendo? Es obvio para mí a quién están sirviendo. Entonces, pues uno no me gusta ni mirar ese tipo de enseñanza en el YouTube o lo que sea. Pero la otra cosa, si hay algo que como que uno escucha, lo que yo hago es voy y escucho directamente, yo mismo personalmente escucho a la enseñanza de esa persona. Yo voy a escuchar qué dice esa persona, dónde está su corazón, dónde está su doctrina, qué es lo que está enseñando. Y escucho a la persona, no a los críticos, ¿verdad? Los que quieren criticar a la persona. Y luego hago mi propio juicio, o en este caso, juicio de su doctrina, no de la persona, ¿verdad? Hago mi propia decisión si lo que están enseñando está bien o no. Y esto lo hago pidiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, no pongo mi fe en una crítica de un hombre en contra de otro predicador, sino yo voy al Espíritu de Dios y escucho a lo que dice esa persona y luego soy guiado por él. Yo conozco varias personas que han recibido muchísimas críticas en el YouTube, pero cuando yo los escucho, el Espíritu de Dios está ahí y bendice mi vida y sus enseñanzas están bien conforme a la Se palabra y no hay entrecorta. nada. Perdón. Yo sí le escucho perfectamente. Debe ser su internet, hermanita. Amén. ¿Usted escucha bien, hermana Charito? Un poquito se entrecorta en algunas partes. Amén. Ok. Puede que el internet nos afecta de vez en cuando, No pero sé qué iba a decir. yeah. Ok. Gloria a Dios. Entonces, pues, Sí. en Yo eso también el otro día escuchaba. Ok, amén. Gracias, hermana. Aleluya. Entonces, ese tema es un tema delicado, ¿verdad? Es un poco delicado, pero la palabra es muy clara, lo que dice el Señor en cuanto a eso de juzgarnos. Y en eso nosotros tenemos realmente que cuidar nuestro corazón ante Dios y no dejar que nosotros caigamos en eso de juzgar los unos a los otros, ¿va? Especialmente los que son de Cristo. Y como dice aquí Pablo, que el camino del Señor es vituperado, es por las acciones, ¿verdad? De los mismos judíos, ¿verdad? Y también hay cristianos que traen vergüenza al nombre de Jesús por sus propias acciones. Ay, hermano, que no seamos nosotros de esas personas, que seamos personas que andemos bien en los caminos de Dios y que no estemos los que están, ¿verdad?, echando estas cosas los unos a los otros. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Le puedo contar algo. La líder, le cuento algo. Una líder que yo tenía del grupo de intercesión cuando estaba en el Ecuador, el Señor le dice, quiero que te vayas a una reunión que hay de hombres, ¿no? Y va a predicar una persona y quiero que vayas y lo escuches, le dice así. Quiero que te vayas allá. Y ella fue y ella se sentó ahí en la parte de atrás, ella lo escuchaba como él predicaba y ella en un momento dice, pero este predicador está enseñando todo mal, le dice entre ellas, ¿no? Ella misma pensando, dice, está enseñando todo mal, dice así.
Y el Señor le contesta y le dice, sí, le dice, para eso te traje, para que veas, para que lo escuches lo que está diciendo, pero yo quiero que ores por él, dice, porque él es mi siervo, él está confundido y yo quiero restaurarlo. Yo te traje para que vos lo escuches, quiero que ores por él, porque yo lo amo a mi siervo y lo quiero restaurar. Y algo pasó por ahí que otra persona le dijo que estaba haciendo mal, pero se levantó mal contra él. Y él, no sé si eso fue de parte de Dios o quién, o fue cuestión de la otra persona, pero este predicador se avergonzó y ahí mismo le pidió perdón a Dios. Pero el Señor le mandó a esta hermana, que era mi líder del grupo de intercesión, para que vea y que ore, no para que le critique. Dijo, vos no tienes que criticarlo, te llevé para que lo veas y ores por él. O sea que cuando estén haciendo así mal también, o sea, por ahí están engañados, por ahí ellos ahí no se dan cuenta de lo que está diciendo, pero hay otros que sí se dan cuenta, saben lo que están haciendo, saben que no tienen que hacer, por ejemplo, todos ellos de la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que piden cosas y eso no es de Dios tampoco. Dios no pide cosas, entregan relojes, celulares, anillos, todo piden. Entonces eso no es de Dios. Entonces yo creo que ellos saben lo que están haciendo, pero igual lo siguen haciendo. Entonces Dios de alguna forma los quiere restaurar a ellos porque son sus hijos. Amén. Y es muy importante que nosotros oremos por esas personas. También tenemos que ser sabios. Si escuchamos una palabra, alguien que está pidiendo relojes y celulares y lo que sea, o el título de su carro o de su casa, pues tenemos que ser sabios y no caer, ¿verdad? Y seguir lo que escuchamos nosotros del Espíritu y no de los hombres, porque esa es la otra parte. No estamos juzgando al hombre, pero también tenemos que ser sabios. Le doy un ejemplo. Escuché una persona predicando y pidiendo dinero y dijo el Señor me dice que hay 30 personas aquí que van a dar $1,000, ¿verdad? Y toma el sobre y lo pasa por su frente, dice, y por ese sudor usted, y dijo, eso no está bien, digo yo, eso no está bien, ¿verdad? Entonces uno no debemos participar en cosas que sabemos que no estamos bien y luego oremos por esas personas, oremos por ese predicador, oremos y el Señor es Él, como dice usted, el Señor ama a sus siervos y los quiere corregir, los quiere ayudar, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos equivocamos, a veces pecamos, ¿verdad? Y a veces caemos y necesitamos ser restaurados en el camino verdadero por el Espíritu Santo. Pero es otra cosa luego levantarse y dice, ¿sabe que este fulano, no es un hombre de Dios, él es un hombre del diablo? Mire lo que está haciendo, solo quiere su dinero, solo esto y lo otro, ¿verdad? Es juzgando a la persona, ¿verdad? Claro. Y eso dice el Señor que no tenemos que hacer. Sí, Ay, perdón. no, hable mi hermana. Gracias, perdón. Pero en este caso, o sea, si es así tan palpable, sí creo que sería recomendable hablar. O sea, no es tanto por el hecho de juzgar, sino para abrir los ojos, porque lamentablemente sí hay hermanos cegados que creen y siguen a estas personas que están en al menos con esa actitud, o bien son lobos vestidos de ovejas, o bien están errados, como el ejemplo que nos dio la hermanita Charo. Ahí sí
o sea, si ha escuchado y ha sido petición de nuestro Señor que la hermana vaya, escuche, para que sepa en qué está cayendo el pastor y pueda orar por él e interceder, ya, eso es una cosa porque dice que él mismo le dijo que es su siervo, sino que está confundido. Porque la palabra sí dice que cuando vemos a un hermano caído, debemos orar por él, ¿no es cierto? Pero también sabemos que hay lobos vestidos de ovejas y en toda la Biblia no vemos ninguna actitud de nuestros hermanos antecesores, los que inician la iglesia, ¿no? Formada por nuestro Señor Jesucristo, que estén pidiendo cosas, sino que nace voluntariamente de todos, como se vio en el libro de Hechos. Libremente cada uno comparte y entrega lo que tiene y quiere ayudar al prójimo, a los hermanos y demás. Entonces, no hay una petición de obligación o de exigencia, ¿no? Cuando ya vemos así, entonces, por ejemplo, el ejemplo que usted dio, ya no el de la hermanita Charo, sino el que usted dio de un pastor que solicita $1,000. Yo vi, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Que, bueno, se supone que es pastora de una iglesia y que estaba pidiendo cheques y decía mínimo $1,000, porque si no daban los $1,000 era una ofensa para Dios y que Dios se los iba a duplicar, triplicar, no sé, y que si era más de 10,000 incluso iba a dar no sé qué, o sea, tonterías. Totalmente a mí me dio cólera y no lo veo desde el lado de juzgar, sino porque como hija de Dios yo sé que se está burlando porque está tomando el nombre de nuestro Señor en vano. Lamentablemente muchas personas lo están siguiendo y yo creo que están siguiendo porque creen de que acercándose a Dios de esa manera como ella lo ha pintado, ¿no? Es un Dios tipo Aladino, ¿no? De la lámpara mágica. Yo te oro, tú me das lo que yo quiero, yo te entrego un diezmo, tú me lo vas a duplicar como si fuera un negocio, como si fuera un genio de la lámpara, ¿no? O algo así, un cajero automático. Eso es una burla. Entonces, en estos casos, como el que usted dio, y el ejemplo que usted dio, pastor, y el que yo ahorita le estoy comentando, ahí yo creo que sí debemos abrir nuestra boca, ¿no? Y decir lo que está ocurriendo para alertar a los que están creyendo en estos falsos pastores o falsos instrumentos, ¿no? Que se hacen pasar por hermanos y a la vez orar porque son pecadores como nosotros y están encima más cegados porque al parecer no han conocido de Dios, lo están usando a Él, o sea, están cometiendo un pecado gravísimo al usar el nombre de nuestro Señor en vano para obtener ganancias, en realidad dinero, o sea, tal cual es lo que se observa, ¿no? Que es lo que les mueve, el dinero y el poder. Pero obvio, eso no quita que puedan ser perdonados, porque Dios rescata a todos. Él es el único que va a decidir quién no, finalmente, no va a ser, por así decirlo, perdonado, o algo así, ¿no? Cuando, como lo vimos incluso en la anterior clase, mencionaba que debido ya a una corrupción, por así decirlo, muy fuerte del hombre, él finalmente termina llevando o dejándolos, ¿no? En su propia abominación, ¿no? En sus concupiscencias. E incluso eso, como le comentaba, también se ve que o sea, a través de su profeta, lo dice también a su pueblo Israel. Y en el capítulo anterior de Romanos que vimos, lo está diciendo ahora a la iglesia, o sea, esto ocurre, ¿no? No para la iglesia, perdón, o sea, lo dice como que para el mundo, mejor dicho, porque no es para su iglesia en sí. Bueno, entonces a lo que iba era que en esos casos sí se debe hablar sin dejar de orar, pero sí se debería hablar, no simplemente callar y decir, bueno, hay que dejárselo a Dios, porque hay personas que recién están llegando o quieren acercarse a Dios y creen que Dios es ese, ese Dios falso que están pintando, que es un cajero automático, y cuando no es así, ¿no? Enseñarles que para que no sean engañados, lo mejor es que lean primero la Biblia
y que comparen, ¿no? Lo que escuchan con sus supuestos pastores, si realmente están siguiendo lo que dice la palabra o ellos están agregando y quitando cosas, que también es algo que nos enseña la palabra que no debemos hacer. Amén. Ok. Entonces, en ese caso que usted menciona, um, lo que nosotros tenemos que hacer es declarar la verdad. Como usted dice, si están enseñando una doctrina que no está conforme a la Biblia, nosotros usando la misma palabra, lo podemos declarar que esto no está bien, declarando lo que es la verdad. Y en esto nosotros no estamos juzgando a la persona, sino estamos respondiendo a la enseñanza, ¿verdad? Um, y, y en esto, como tenemos una responsabilidad de cuidar el rebaño, de declarar lo que es la verdad, para que los que anden en pecado escuchen la verdad, ¿verdad? Y que puedan arrepentirse. Y si no se arrepienten, pues no tienen excusa porque se le han declarado la verdad. Pero estas cosas se tienen que hacer muy, muy cuidadosamente en amor, siendo guiado por el Espíritu Santo, porque está entrando en lo que puede salir como contiendas. Y nosotros no queremos entrar en contiendas. Estamos nosotros solamente declarando, mire, como yo entiendo la escritura es así, así, no como dice usted o como no dijo, como dijo el predicador, como yo lo veo es así y por esta razón, ¿verdad? Y mostramos lo que dice la escritura, ¿verdad? Pero si decimos, mire, esa persona es un hijo del diablo enseñando mentiras y un lobo, ¿verdad? Vestido como oveja, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando a la persona, ¿verdad? Por eso digo que estoy de acuerdo, pero también hay que tener cuidado en lo que hacemos, como dice aquí, para que nosotros no caigamos nosotros en este juicio. Seamos limpios ante los ojos de Dios en todo lo que hacemos, todo lo que salga de nuestra boca y que lo digamos sabiamente y con el amor de Cristo, pero también cuidando lo que es la verdad de Dios y defendiendo lo que es la palabra, ¿verdad? Y la grey del Señor. Eso también nos viene a nosotros como hijos de Dios y como cristianos de decir que algo no está bien, si está enseñando algo mal, pues necesitamos y tenemos la oportunidad de declarar lo que es la verdad. Pero entrar en contiendas, como dice aquí, nos entra a nosotros en juicio. Entonces tenemos que tener ese cuidado también. Pastor, yo, Amén. yo, yo escuchaba de una profecía, ¿no? Que el Señor decía que Dios les había mandado a hablar a los siervos de Dios, ¿no? Que están muchos, digamos, en este caso, hablaban de un siervo que sabe ir cuando llama el Papa a todos para hablar no sé de qué hablan ellos, ¿no? Pero sabemos que están haciendo el tema ¿cómo es eso? De una sola religión, no me acuerdo cómo se llama, Ecumenismo. el ecumenismo, eso. Y el Señor dijo, muchas veces yo escuché que dijo, yo les mandé a hablar, pero se callaron y por cuanto se callaron, o sea, como que tenían miedo, temor de que les dirá o que les rechacen o que los traten mal, la gente se cayó, o sea, de lo que Dios les mandó a hablar para hacerles volver, para hacerles ver que están haciendo mal. Entonces, como se callaron, es como que nadie les dijo que estaban haciendo mal y ellos continuaron, pero yo, yo, yo hace poco yo les contaba que tuve un sueño, ¿no? De que
de que el Señor me mostró unos candelabros de oro, pero hermosos, hermosos, y esos candelabros estaban apagada la luz y había una fila así larga de esos candelabros y había al frente de esos candelabros, había un demonio, pero era gigante y estaba vestido como de militar y tenía un arma y me dijo el Señor, Él está dispuesto a no dejar que se vuelva a prender la luz de esos candelabros. Y yo como le dije al Señor, ¿y qué son los candelabros? Y el Señor me dijo, son mis siervos que ya no tienen mi presencia, pero el Señor me estaba mandando a orar por ellos, porque de alguna forma, mire, no son solo ellos los que están apartados o haciendo mal, porque el mismo pueblo de Dios, que específicamente el Papa ha elegido siervos que van llevando mucha gente a su iglesia, ¿no? Son iglesias grandes, entonces no son solo ellos, van detrás toda esa gente. Entonces, de alguna forma Dios ha mandado a hablar y no han hablado, o a ellos también les hablaría el Señor y tampoco hicieron caso. Pero igual Dios quiere rescatarlos a ellos, o sea, a los que viendo, ¿no? Que al principio hacían muy bien la palabra, la obra de Dios. Eran muy usados por Dios, pero después empezaron a hacer cosas que no vienen de Dios. Entonces, yo me acuerdo, yo viendo esos candelabros decía, pues empecé yo a escuchar siervos que antes yo en mi país yo los conocía, por ejemplo, al pastor Cash Luna, creo que se llama. Él al principio hacía muy bien la obra de Dios. Entonces Dios está contando como siervos suyos, como hijos suyos, y por eso es que él intenta, él siempre está mandando, haciendo ver a sus intercesores que sigan orando para que ellos, a ver si se vuelven o a ver de alguna manera que Dios pueda tocar esas vidas y rescate tanto a él como a la gente que está siguiendo, porque son mucha gente lo que digamos en este caso, si tan de acuerdo con lo que él está haciendo, se van a perder. Entonces, todo eso, o sea, al punto que yo iba era que Dios había mandado a hablar y mucha gente no habló por temor al qué dirán, y por eso es que Dios no pudo continuar con el rescate de ellos, digamos, antes de que se pongan peor, digamos, en este caso. Amén. Pues estamos entrando en un tema un poco diferente, pero también relacionado, que es el como hablar cuando o ayudar, como digamos, cuando hay personas que están cayendo o están como perdiendo el llamado. Cuando uno recibe de parte de Dios algo que el Señor quiere que que haga o que diga, pues nosotros tenemos que responder a lo que nos dice el Señor Jesús a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si es orar por alguien, pues tenemos que orar. Mire, usted está mencionando qué tan importante es el orar el uno por el otro. Cuando vemos, como dice la Escritura, cuando vemos a alguien que está en pecado, hermanos, oremos por esa persona. Y mire que el Señor está como quiere que haya personas orando por estas, como usted dice, candelabras sin luz. Y como usted dice, en este caso, un diablo ahí es un demonio ahí como para cuidarlos, para que no prende de nuevo esa luz. ¿Y qué dice el Señor? Dice, ore, porque el Señor responde a las peticiones de su pueblo, y si nadie ore por esas personas, entonces, ¿cómo puede hacer el Señor la obra que Él quiere hacer en sus vidas? No hay nadie que le está pidiendo que lo haga, ni la persona, ni el pueblo, ¿verdad? Entonces,
El Señor está buscando oradores que pueden levantar a esas personas que están en necesidad de la ayuda de Dios para que el Señor pueda orar. Nosotros no entendemos la importancia de la oración nuestra. Cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, pues seamos fieles y oremos, porque esas oraciones cambian cosas. Les doy un ejemplo. Conozco en la Segunda Guerra Mundial, conozco una persona que el Señor le levantó a las 2 de la mañana y con esa necesidad de orar por un fulano que estuvo ahí en la guerra en Europa. Y pues ella conoció a la persona, no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué, pero se levantó a orar, ¿verdad? Y oraba un buen rato y se cansó y dijo que ahora me voy a dormir otra vez. Y sintió que el Señor dijo, no, sigue orando, sigue orando. Y entonces ella dijo, bueno, ok, voy a seguir orando, seguí orando, ¿verdad? Hasta que por fin como sintió que ya podía como descansar. Y tiempo después, no sé cuánto tiempo después, cuando se encontró con esa persona, le preguntó, ¿qué pasó a usted a tal fecha, a tal hora? ¿Qué le estaba pasando? Porque el Señor me levantó y me estuvo orando por usted en ese momento. Y él pensaba y dijo, oh, mire, ese fue el tiempo cuando yo como paracaidista estaba detrás de la línea de los enemigos y estaba rodeado de soldados y estaba en gran peligro justamente en esos momentos que usted estuvo orando. Mi vida estaba en peligro y yo no pensaba que iba a sobrevivir ni la noche, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros lo sabemos, pero nuestras oraciones son tan importantes para que el Señor obre en la tierra. Y si vemos personas que están, como estamos diciendo, que están fuera de la verdad, oremos por ellos. Y a veces el Señor nos dice que enfrentemos también, como dice la hermana, enfrentemos la mentira a veces. Es necesario también hacer esto, pero no con odio, sino con amor en el corazón, ¿verdad? No con juicio. Y ahí es donde nosotros nos distinguimos de los demás, porque lo hacemos con amor y con la dirección del Espíritu Santo y en oración, ¿verdad? Y entonces así podemos traer y ayudar en lo que Dios quiere hacer, en rescatar vidas y ministerios y grandes cosas, y cuidarnos a nosotros también, ¿verdad? Que nosotros no caemos bajo juicio de juzgar el uno al otro. ¿Cómo lo ve? Es así, para eso, digamos, nosotros, digamos, como intercesores, como Dios ha puesto para que oremos, ¿no? Y nos ha juntado para que oremos, tenemos que esforzarnos en eso y buscar más la presencia del Señor para que nos guíe, porque esto está pasando y seguirá pasando, y mientras tanto, si nosotros nos quedamos también, el pueblo de Dios cada vez, como dice, no todos los que están en la iglesia se van a ir, son muy pocos, como hablan el Señor de algunas iglesias, ¿no? Son muy pocos los que se van, y el Señor lo que está preocupado es que su pueblo se ponga bien, ¿no? Entonces es necesario, si Dios levantó oradores, intercesores, que Dios nos ayude, porque tenemos realmente una gran responsabilidad, porque vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Así es. Aleluya. Pues estos capítulos de Romanos son un poco directos, un poco fuertes, ¿verdad? La palabra es un poco, y no muchos quieren escuchar palabras así, ¿verdad? Aunque está escrito en la Biblia, porque le llega un poco duro, ¿verdad? Tal vez uno considerando su propio caso, pero le digo que vamos a ser juzgados. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Nosotros seremos juzgados también. Entonces,
que estemos nosotros bien bajo la mirada de Dios y andemos conforme a lo que, como Él nos manda vivir en esta tierra como hijos de Dios. Amén. Y Amén. luego dice que nos espera vida eterna y grandes bendiciones y gloria. Pero si no lo hacemos bien, nos espera juicio. Y nadie quiere eso. La verdad que el capítulo 3 también es tremendo, ¿no? Del que vamos a ver la semana que viene, pero nosotros, de acuerdo al don que Dios nos ha dado, tenemos que esforzarnos y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es lo que más, digamos, a nosotros nos toca, ¿no? Porque Dios no nos ha mandado a juzgar, como está hablando de la palabra, no nos ha mandado a hacer. Sí, tenemos que hablar. Yo, por ejemplo, he tenido que hablar con algunas personas, eh, a veces con pastores, a veces con hermanos de abajo, digamos, que no son líderes ni nada, que el Señor me ha mostrado algunas cosas de su vida y yo, como Dios a mí me enseñó, es como un secreto, ¿no? Entre Dios y yo, con su intercesor o intercesora de lo que él haya elegido, ¿no? Eh, es como algo secreto que tenemos que hacer, o sea, Dios me está mostrando, yo no tengo que soltar y decirme, Señor, Dios me mostró esto de tal persona, porque no me va a volver a mostrar nunca más si hago eso. Entonces, la intercesión es algo como una cosa secreta, y si primero que nos manda a orar, y después, si nos manda a hablar, tenemos que ser valientes, sea quien sea, tenemos que decir lo que Dios nos manda a decir, porque si no, estamos nosotros también en peligro. Amén. Pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo Claro, y siempre en amor, porque Cristo siempre nos trata en amor. Amén. Pero esas son cosas que es como otro tema un poco pero relacionado a este tema de no juzgar al prójimo. Pero bueno, estos capítulos son muy, wow, poderosos, Pastor, importantes. Sí, hermana. también me gustaría comentar que, bueno, en este capítulo 2, me hace recordar, o sea, en cierto momento, a lo que nos dice Santiago, porque hay una parte en la que en Romanos nos dice como que tú que enseñas y haces esto, y no sé qué, ¿no? Y si bien al menos el subtítulo indica para los judíos y la ley, porque ahí dice, ¿no? Cuando inicia el versículo 17, dice los judíos y la ley. Y empieza, ¿no? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea adulterar, adulteras. Y bueno, y así sigue, ¿no? Y bueno, y habla de la circuncisión y todo eso, pero en general a mí me hace recordar a lo que nos comenta también Santiago cuando dice, no seamos maestros para no ser juzgados. Lo siento como que de esa manera, que él habla, en ese caso, bueno, a los judíos, pero también deberíamos tomarlo, así como en el anterior capítulo, no tal cual, que cuando estaba esa lista con algunos de los pecados a los que Dios finalmente los deja en su concupiscencia, y hablamos de que también deberíamos nosotros autoevaluarnos. Igual aquí, si bien dice que es los judíos, y no, tú te llamas judío y empieza, eh, es también como que una manera de evaluarnos nuevamente y que él saca lo anterior, el juzgar, porque al darnos o al creernos como maestro, es que viene eso de juzgar, ¿no? Y yo no
seamos maestros, que tampoco vio de esa manera, no seamos juzgados con esa severidad o más severidad que el resto. Y siento que eso es lo que también nos dice Pablo aquí. Amén. Estaba cortando ahí un poco, pero dice que puede como resumir lo que estaba diciendo rápidamente. ¿Qué pasó? Que lo que nos dice Pablo a mí me recuerda a lo que dice Santiago cuando nos dice que no somos maestros y él señala, Santiago, ¿no? De que al darnos ese lugar o querernos dar el lugar de maestro, también Dios nos dará o nos juzgará más que los demás, porque supuestamente somos maestros, ¿no? En nuestra mente. Por eso vimos como que siento yo, que con ese privilegio de juzgar o algo así, ¿no? Que es algo natural, es algo innato, sí, pero que va de la mano con lo que dice Pablo ahorita en Romanos 2, y que luego, si bien el mensaje que aparece a partir del versículo 17, nosotros Perdón, estamos dando de realmente aló, bueno, yo digo loca. ok, se estaba cortando otra vez, pero como entiendo, usted está diciendo que los maestros serán juzgados más estrictamente que los demás por ser maestros, porque tienen una responsabilidad ante Dios, ¿verdad? ¿Es eso? Correcto, y todo es que ahorita en el capítulo, por ejemplo, Pablo dice que sin a los judíos, entre comillas, acá habla, porque habla directamente para ellos. Dice, el versículo 17, ¿no? Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad y eres instruido por la ley. Y ahí empieza todo como un pequeño sermón, porque diciendo, si tú te vales de la ley, en cambio tú también pecas. Tú Sí. enseñas, dices que eres instructor, que enseñas a niños, que tienes a la ley como que por delante, ¿no? Para tu verdad, pero tú también engañas, hurtas, adulteras y demás, ¿no? O sea, recordar eso, que somos tan pecadores, tan humanos como cualquier otro. Y, y esta parte de que habla de eso, ¿no? Del judío en este preciso, en esta precisa parte señala judío maestro, yo le comentaba, hoy se corta, creo. Sí, está bien. ¿Aló? Ya, está Yo le bien. comentaba que me hacía recordar al, a- al capítulo 3 de Santiago, donde nos dice que no nos hagamos maestros para no ser juzgados con mayor severidad, porque al darnos al querernos dar esa posición, Dios también nos juzgará con mayor severidad. Entonces, y me hacía recordar eso, ¿no? Porque habla Amén. judío en Romanos 2, también habla de enseñanza que él da. Entonces, ponernos nosotros como iglesia a pensar, ¿no? Que a veces queremos como enseñar al otro o corregir, pero estamos quizá quedando, usted explicaba, en juzgar a la persona, ¿no? Y que nos decía, por ejemplo, lo que también en Santiago, ¿no? Que si vamos a lugar, vamos a ser juzgados con mayor fuerza de parte de nuestro Señor. Amén. Ok, muy bien. Gracias, hermana. Gloria a Dios.
Ok, bueno, creo que hemos ya acabado con este capítulo y la próxima semana vamos a seguir con capítulo 3 y pues vamos a ver cómo el Señor nos va revelando y abriendo nuestro entendimiento a la palabra. La grabación voy a poner en los chats para que los que tal vez no estaban en la clase pueden verlo, o si ustedes quieren mirarlo otra vez o guardarlo, lo tiene que bajar porque con un tiempo, después de un tiempo se van borrando, ¿verdad? Pero gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche y que el Señor nos bendiga y que nos siga iluminando, ¿verdad? Como sigamos buscando su palabra y su espíritu. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te damos gracias que esta noche, Señor, nos has traído, nos has dado una vez más tu palabra, Señor, y que podemos leerla y buscar entender lo que tú estás diciendo, lo que está en el corazón tuyo, Padre Santo, cuando escribes estas cosas. Te pido, Señor, por que bendigas a todos nuestros hermanos, los que están aquí, los que tal vez miren este video después. Ayúdanos, Padre, a serte fiel en todo lo que hagamos. Ayúdanos a guardar nuestros corazones para no juzgar los unos a los otros, no dejar que el enemigo tome ventaja de nosotros tampoco, pero queremos ser hallados, Señor, como personas que estamos guardando tus leyes, andando en tus caminos, siendo obedientes a ti, pero también llenos de amor por ti y por tu pueblo, porque este es el Dios a quien nosotros servimos. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por todo lo que hace para ayudarnos a entender y no sé cuánto tuvo que viajar de su casa a la iglesia, pero no estuvimos muchos, pero bueno, estuvo linda la clase, me gustó mucho. Amén. Gloria a Dios. Voy a parar la grabación aquí.